Hola, mis chiquitos bellos y hermosos, ¿cómo están? Espero que estén muy, pero muy, muy, muy bien con toda la energía del mundo. Hemos llegado hoy a un tema maravilloso que corresponde a ese lenguaje visual que a veces, ¿cierto? Nosotros de pronto observamos a nuestro alrededor, pero muchas veces como que pasa desapercibido, ¿cierto? No lo analizamos, no lo interpretamos y detrás de cada imagen, detrás de una imagen hay todo un lenguaje, toda una interpretación, todo un mundo por analizar. Pues bien, hoy es el turno de analizar un tema muy bonito que yo sé que a ustedes les gusta mucho porque les encanta el deporte y son los símbolos deportivos, es decir, este lenguaje de símbolos que corresponde a los deportes. Muy bien, yo sé que ustedes son unos expertos en deportes, pero vamos a revisar un poquito más cuáles son esos símbolos, cierto, deportivos que de alguna manera nos indican un mensaje visual. Y el mensaje más importante es que nos están indicando precisamente el tipo de deporte que se realiza con relación a la imagen o al marco pictográmico que está fortaleciendo. Entonces, estos símbolos, mis chiquitos bellos, se han utilizado, no es algo que nosotros estemos utilizando solamente ahorita en la actualidad, sino que hace ya algún tiempo, con base en la necesidad de que se requería, ¿cierto? Tener un lenguaje visual de estos deportes para que inmediatamente nosotros miremos la imagen y decimos, ah, tenis, no, fútbol, básquetbol, ajedrez, que con solo mirar la imagen, ¿cierto? Podamos identificar qué tipo de deporte es. Entonces, por ende, y para hacer como este lenguaje universal ante el mundo, se crean estos símbolos deportivos. Inmediatamente tú ves un símbolo deportivo, se crea un referente, ese referente también es un precedente para otras personas y a su vez eso va creando un lenguaje universal, porque nosotros empezamos a identificar con solamente la imagen a qué se refiere, a qué tipo de deporte o qué tipo de, digamos, de actividad deportiva específica es. Pues bien, quiero que analicemos lo que tiene que ver con distintos deportes. Algunos deportes vamos a ver solo unos pocos, porque yo sé que ustedes seguramente conocen muchos más deportes, incluso seguramente los practican, los defienden y se aferran muchísimo a estas actividades deportivas. Pues bien, un deporte que se practica muchísimo y sobre todo en los Juegos Olímpicos tiene que ver con el tiro con arco. Si nosotros miramos más o menos hacia 1992 apareció justo este símbolo inicial que ustedes ven ahí. Era una silueta un poco más corta, más dividida y solamente se representaba el arco y la forma, digamos, de las piernas que era indicado como esa fortaleza para el lanzamiento. En Atlanta se fue mejorando un poquito, ya le dieron un poco más de volumen y efectivamente nosotros miramos que el símbolo es un poco más completo y tiene toda una silueta más como tipo real, una persona tipo real y evidentemente se conservó lo mismo, ¿cierto? Se conservó como ese tiro, el arco completamente extendido y en forma vertical. En Sydney cambió un poco, alrededor del 2000 se le dio también un fondo negro, y evidentemente pues digamos que cambió un poco la forma de las piernas y fue más como más pictográmico. En Atenas ya en el 2004 volvió y se le dio como otro referente otra vez muy hacia la figura humana. Entonces en este vemos como ya está un poquito más, ¿cierto? Mucho más referenciado hacia una persona, incluso lo podemos ver en su vestuario deportivo, ¿cierto? Entonces fue un referente mucho mayor. En Pekín, el símbolo deportivo que se usó precisamente para el tiro con arco hacia el 2008 precisamente fue también como el estilo pictográmico, pero a diferencia, digamos, del estilo pictográmico que en Barcelona, que se rompió un poco la silueta en la mitad, aquí se dejó un marco como entero para dar esa silueta fija y esa fortaleza. Más o menos en el 2012 en Londres se dejó este referente de símbolos con relación al tiro con arco. Entonces ya se asocian las dos cosas, tanto el pictograma como la figura humana. Entonces vemos nosotros ahí que con solamente observar cualquiera de estas imágenes en sus diferentes épocas que han venido evolucionando y han tenido como cambios significativos, ya sabemos que se trata sobre el tiro con arco. ¿Listo? Veamos los símbolos deportivos del atletismo.
De igual forma también aquí en Barcelona, ¿cierto? Aparece de esta manera. Poco a poco fue evolucionando, ¿cierto? Y vamos viendo cómo va cambiando. Es importante también destacar el uso del color, porque el uso del color como que también te da esa directriz hacia donde nosotros queremos llegar con este símbolo deportivo. Quizás lo más evidente que vemos o el marco trascendental en este símbolo es precisamente pues que el atletismo implica correr, implica desgaste, implica marcha. En este es muy interesante porque se ve no solamente el vestuario deportivo, sino también se ve la imagen representativa de la carrera, de la fuerza, del salto, del desplazamiento. Este símbolo es el de badminton. El badminton, nosotros miramos acá también, igual en Barcelona, como que se rompía la silueta, no se dejaba como el esquema completo. Y vamos viendo cómo va evolucionando, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, en Atenas, de igual forma se marca el referente deportivo, se marca también el instrumento con el que se practica. Y aquí, ya en el 2012, que es el que está un poco más actualizado, pues vemos también la silueta de la figura humana y a su vez pues el instrumento con el que se practica el badminton. Baloncesto, el baloncesto ustedes lo han practicado muchísimo. Miremos cómo era el símbolo deportivo en sus inicios y cómo fue evolucionando este símbolo. Ya ahorita vemos este referente, ¿cierto? Donde se ve el deportista justo haciendo una acrobacia para hacer el lanzamiento y encestar. Entonces ahí vemos toda la figura humana, toda la figura representativa. En este que es de Atenas también vemos el marco del el uniforme, el referente deportivo, y eso es también muy interesante. Este es el de balonmano, pues como su nombre lo indica también, el instrumento más importante es el balón y evidentemente en todos los símbolos deportivos como han venido evolucionando, pues se ha dejado el balón precisamente, ¿cierto? Como referente importante y la silueta, la figura humana y este brinco que le hace el lanzamiento del balón es un punto clave en todos los símbolos deportivos. El béisbol, pues el instrumento más importante es el bate, entonces nosotros vemos como en cada uno de los símbolos se mantiene el instrumento y va cambiando un poquito la figura humana y la posición pues del bate. En esta figura vemos el bate más ajustado, más pegadito en el símbolo deportivo y aquí lo vemos un poquito más retiradito, ¿cierto? Entonces van evolucionando y van cambiando. En el boxeo ustedes pueden ver que digamos que el elemento más importante para esto es los guantes, ¿cierto? Entonces precisamente este símbolo nos ayuda a nosotros también para hacer ese tipo de referente. Y aquí nosotros vamos viendo cómo va evolucionando. En este justo de Atenas, pues vemos notablemente el vestuario deportivo, la pantaloneta del deportista, ¿cierto? Sus guantes, que es el instrumento más importante que puede utilizar. Ya en el más actualizado, pues nosotros vemos, por ejemplo, un enfrentamiento como tal de dos deportistas. Entonces, es muy interesante. En el símbolo del ciclismo, pues también nosotros podemos ver lo mismo. El instrumento más importante que utilizamos para este deporte, pues la cicla. Entonces ese se utiliza como referente para cada uno de los símbolos deportivos. El deportista va cambiando un poquito la posición, ¿cierto? En la que se ubica. Entonces vemos como aquí se hace hincapié en una bicicleta un poco más grande y el deportista se ve en un tamaño mucho más pequeño. Aquí ya vemos una bicicleta un poco más de carrera, más sofisticada, que tiene otro tipo de ruedas. Y en este último símbolo, ¿cierto? Que también es muy interesante, pues vamos viendo otro tipo de referente. La equitación también es un deporte muy interesante y obviamente cuando escuchamos equitación, pues no se nos va en nuestra mente la palabra de caballo, ¿cierto? El caballo es el referente más importante, es ese vínculo que tiene que desarrollar el deportista con este animal para lograr hacer toda una serie de piruetas y acrobacias. Aquí en el primer símbolo, si ustedes miran, no es muy evidente, ¿cierto? El símbolo es un poquito limitado y no podemos ver el referente del caballo. Poco a poco fue evolucionando y definitivamente en cada uno de estos símbolos pues ya se ve un referente mayor. Lo que les decía, aquí en Atenas es mucho más humano, mucho más caracterizado al perfil humano y aquí ya es más icónico y aquí ya un poco más mezclan las dos cosas, tanto lo icónico como la figura humana realista, entonces le dan ese toque especial y sensacional. Miremos el esgrima también pues tiene este artefacto, ¿cierto? Que utilizamos como una especie de espada
Y precisamente ese es el instrumento que está de referente en cada una de las imágenes o símbolos deportivos. A sus inicios también igual solamente se marcaba como tipo pictográfico y ya poco a poco se fue como dándole y destacando la figura humana. Entonces ya vemos aquí, por ejemplo, la posición del deportista, que son posiciones claves también de este deporte, o esta posición que también es posición de combate y es una posición importante para el deportista. El fútbol, que quizás es el deporte que ustedes más quieren, más apoyan, que lo tienen ahí muy presente, pues el fútbol también ha tenido su referente, su símbolo deportivo. En sus inicios también vemos que es un esquema muy pictográfico y evidentemente pues se conserva en cada una de las imágenes el balón, que es el instrumento que permite como desarrollar este deporte. Aquí nosotros vemos cómo va evolucionando de pronto la figura marcada del deportista, ¿cierto? En cuanto a su lanzamiento o el pateado del balón. Entonces ya en la última figura podemos ver no solamente la figura humana como silueta, sino también el instrumento y el fondo, que es muy interesante. Otro deporte muy llamativo, muy interesante, que requiere unas condiciones específicas, que es muy latente, la gimnasia. Entonces, al solo ver este símbolo deportivo, nosotros ya inmediatamente tenemos que pensar en las gimnastas, en los deportistas. Vamos viendo cómo también el símbolo deportivo pues va cambiando, y al inicio pues efectivamente sobre un pictograma de trazos. Aquí ya vemos, por ejemplo, una figura mucho más marcada, propia de un esquema gimnástico. Y aquí ya tenemos otro tipo de figuras, incluso esta que hace referente como esos elementos importantes que tiene la gimnasia, entre ellos el equilibrio, ¿cierto? El equilibrio, la flexibilidad. Aquí ya vamos como combinando todos estos elementos, entonces la posición, la flexibilidad, el arte con el cuerpo, entonces es muy interesante este símbolo deportivo. La halterofilia es un deporte que de pronto no lo conocemos mucho así, ¿cierto? Pero a veces lo escuchamos como un levantamiento de pesas. Y ese levantamiento de pesas, pues evidentemente ustedes miran ahí los símbolos deportivos, ha tenido bastantes cambios. Este inicial hacía como el referente al deportista y ese proceso inicial cuando empieza a coger, ¿cierto?, las pesas y a subirlas. En este se ve marcado como esa posición a la que tiene que llegar y evidentemente pues el esfuerzo que tiene que hacer con su cuerpo. Y en esta se marca mucho como esa posición, pero ya de forma horizontal. En esta forma vertical a veces no es tan visible. En esta horizontal, efectivamente, y vertical, podemos analizarla muy bien. Aquí este de Atenas muy bonito en su cuanto a que también expresa no solamente el vestuario, sino también es muy específico en algunos elementos. Y pues ya este último tenemos también la posición vertical, ¿cierto? Y observamos al deportista haciendo el esfuerzo para llegar a ese anhelado punto donde levanta la pesa y donde va ganando su puntuación. El hockey también es un deporte que nosotros conocemos muchísimo, ¿cierto? Y pues su símbolo deportivo precisamente corresponde a ese instrumento que utilizan, ¿cierto? Esa especie como de bastón que les ayuda precisamente a lanzar la pelotica o el referente esquemático. Hay que especializarnos muy bien en cada deporte para definitivamente pues hablar de él, ¿cierto? Entonces seguramente quienes practiquen el hockey pues explicarán todo lo relacionado con el disco, con los lanzamientos, con el bastón que utilizan, con todos los requerimientos. Pero podemos ver en símbolos deportivos, ¿cierto? Como el proceso ha evolucionado y se marca el referente en el último del bastón definitivamente y el lanzamiento que se hace en forma horizontal. Aquí vemos otro deporte que es el judo, y el judo precisamente es un deporte de contacto. Entonces en cada uno de los símbolos se ha marcado como ese referente que estén los dos deportistas en diferentes situaciones. Entonces miramos acá, como muy diciente, va perfeccionándose, y justo aquí, por ejemplo, en este tenemos como marcada una rutina donde se hace un tipo de movimiento y precisamente es ahí donde se ganan los puntos. Aquí vemos también una serie de piruetas o movimientos muy importantes en el judo, que efectivamente harían marcar una puntuación muy buena. La lucha también es otro deporte, como pueden ver, y acá pues también se colocan los dos deportistas en contacto. La natación,
principalmente se coloca el deportista nadando, el tenis, aquí con su instrumento, con su raqueta